Damas y caballeros, chicos y chicas, especialmente quienes estén viendo esto de manera asincrónica, bienvenidos y bienvenidas. Nosotros ya habíamos partido de la clase mi proveedor de BTR, que adivinen quién es, BTR, me jugó una mala pasada. Así que digamos que me caí, me volví a caer, me quedé pegado varias veces, pero ahora volví como el ave fénix. Pero no volví como el ave fénix. Volví como una especie de pollo quemado, ¿ya? Porque no volví ni en gloria ni en majestad. Todo lo contrario. Pero el asunto es que acá estoy. Nuevamente dice Respawn. Y estábamos conversando acerca de lo que es estudiar en la universidad. Y yo decía que esto tenía que ser estratégico, ¿cierto? Les había hecho una pregunta. ¿Qué es para ustedes lo estratégico? ¿Qué significa para ustedes una estrategia? ¿Qué es para ustedes una estrategia? Así como método de estudio. No, O en método términos como para... generales. En términos generales, una estrategia militar, una estrategia de seducción, una estrategia de ¿Es cualquier como un tipo. plan de acción? Ya, Francisca, sí, un plan de acción. ¿Algo más? Ya. Matías dice seguir una serie de pasos para lograr un objetivo. Y en el fondo sí, es un poquito, tiene que ver más un poquito con lo que dice Sara, que es una forma sistemática y planeada de abarcar algo. Efectivamente, esa forma sistemática y planeada va a implicar pasos, pero los pasos por sí mismos, el procedimiento, no son la estrategia, son la combinación de la serie de pasos adaptados a un objetivo específico. Militarmente, si nosotros queremos tomar una fortaleza que está en la cima de una colina, vamos a tener que ejecutar una serie de pasos. Entre otras cosas, yo como general podría decir, ya, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar un contingente, un pelotón de soldados por delante para atacar la fortaleza y generar así una distracción. Y paralelamente, con drones, nosotros vamos a bombardear la sección trasera, la retaguardia de la fortaleza, y vamos a crear una entrada para que entre el grueso del pelotón, que no están adelante, sino que están atrás, esperando algo por el estilo. Eso, por ejemplo, es una estrategia, que va a ser completamente distinta si es que lo que yo quiero hacer es asaltar una fortaleza submarina. Cambia completamente la secuencia de pasos, cambia completamente el tipo de recursos que yo tengo que emplear. ¿Ya? En ese sentido, una estrategia es un conjunto de pasos que se adaptan para lograr un objetivo. ¿Ya? Es una forma en ese sentido, como bien decía Isabel, sistemática para abordar un objetivo. ¿Ya? Eso es. Paréntesis, voy a hacer la prueba de prender la cámara a ver si no me quedo pegado. ¿Ya? Si me quedo pegado, bueno, creo que me voy a enterar porque ustedes se van a reír nuevamente de mí. Entonces, eso es una estrategia. Hasta el momento voy bien, ¿cierto? Perfecto. Sí, profe, todo bien, todo bien. Súper. Eso es una estrategia. ¿Ya? Y cuando hablamos del estudio, también existe la idea de que él o la estudiante debe ser estratégico o estratégica. No todo se aprende de la misma manera. Entonces acá nosotros les presentamos un modelo que es el modelo de Danselot, que es un autor francés, que plantea que cualquier estrategia de aprendizaje tiene necesariamente 5 elementos, que son procesos cognitivos, conocimientos específicos del tópico, técnicas o hábitos de estudio, acciones de apoyo y metacognición, que lo fuimos abordando en la clase y ahora los voy a repasar rápidamente. ¿Qué son los procesos cognitivos? O mejor dicho, cuando yo les digo cognitivo, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Qué es para ustedes lo cognitivo? ¿Me caí de nuevo? La verdad es que yo relaciono el concepto, como que lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra mente. Ya, No sé si perfecto. estará bien, pero es lo que se me viene a la cabeza. Sí, Catalina, está súper bien. Lo cognitivo conforma la mente, la mente es un conjunto de procesos cognitivos, sí. Hay una relación directa. Pablo, ya, plantea, a ver, Catrina dice el conocimiento, sí, el conocimiento es una propiedad cognitiva, es un elemento cognitivo.
Como bien dice Pablo, cognitivo se refiere al procesamiento de la información en los seres vivos. Eso es lo cognitivo. Y ahí hacemos inmediatamente la distinción entre un computador y un ser vivo. Los seres vivos procesamos información. Y en ese procesamiento de información generamos representaciones del mundo. Por ejemplo, díganme ustedes si reconocen qué es esto. ¿Una wincha era? ¿Una wincha? Me recomiendan que apague la cámara. La voy a ir aprendiendo cuando sea necesario, ¿ok? Vamos a apagar. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan bien? Ya. Entonces, ¿vieron lo que alcancé a Sí, mostrar en profe. la cámara? ¿Una wincha? Ajá. Scarlett, sí, podría. Una wincha. ¿De qué color es? No me alcanzo a ver, pero esa era como negra con amarillo. Trinidad dice negra con amarillo. Y sí, es verdad, yo acá la estoy viendo y sé que es negra con amarillo. Pero Trinidad, una pregunta. ¿Cómo sabes que es negra con amarillo si no la estás viendo? Porque recuerdo haberla visto cuando te prendió la cámara. Exacto. Trinidad tiene una representación de esa wincha en su mente. Es decir, es como que la wincha reside en su mente. Es súper loco, pero es como que hay una wincha en su mente, pero no es real. Esa wincha es una construcción del mundo, es una representación de algo que existe en el mundo. Es un símbolo, es decir, algo que está por otra cosa. Nosotros operamos en base a una simbolización del mundo. Nosotros no accedemos directamente al mundo, como decía Kant. Nosotros accedemos al mundo a través de nuestros sentidos y de las representaciones que construye en nuestra mente de ese mundo. Eso es cognición, la representación que hacemos del mundo. Y lo distinguimos de los computadores, pero nosotros entendemos que un perro tiene cognición, un chimpancé tiene cognición, un lagarto tiene cognición. Ya cuando llegamos a los vertebrados es más difícil, pero los pulpos y los calamares son inteligentes y sin duda que tienen representaciones del mundo. Ya los insectos no lo sé. Suena un poquito más como que los insectos están en el reino de los autómatas. Pero es indebatible que los seres humanos tenemos cognición, tenemos mente y por lo tanto nos representamos el mundo. A eso nos referimos con lo cognitivo. Y los procesos cognitivos son todos aquellas operaciones mentales que Creo que volvió. Hola, volví, 1, 2, 3, ¿me escuchan? Sí, sí, lo Sí. escuchamos. Sí, profe. Esta es la peor clase del mundo. Pero bueno, yo creo que a todos y todas les va a tocar clases interrumpidas como esta. Lo mejor de todo es que después voy a presentar un reclamo a BTR y me van a decir su reclamo ha sido reconocido y aceptado y él va a tener un descuento el próximo mes en su boleta. Y me van a descontar 300 pesos. Y eso va a ser. Bueno, el asunto es que eso es lo cognitivo. Y cuando hablamos de procesos cognitivos, nos referimos a todo aquello que nosotros, aquellas operaciones mentales a través de las cuales nosotros captamos información, la procesamos y la transformamos en conducta. Y lo podemos separar en dos tipos de procesos cognitivos, los básicos y los superiores. Los básicos son comunes a todos los vertebrados y los superiores, hasta donde sabemos, son exclusivos del ser humano. Lenguaje, razonamiento, pensamiento, imaginación, pero esta lista no es exhaustiva, hay muchos más. En el fondo hay tantos procesos cognitivos como modelos que han sido generados por distintos autores. Pero creo que se entiende más o menos la idea. Y lo primero que dice Dancero es que para poder nosotros estudiar estratégicamente, aprender estratégicamente, necesitamos tener procesos cognitivos bien pulidos, bien engrasados. Un muy buen ejemplo está en la memoria. Díganme si yo ya les hice esta pregunta. ¿Quién acá tiene buena memoria? ¿Les pregunté esto antes? ¿No? Ya.
Se los pregunto ahora. ¿Quién acá tiene buena memoria? ¿Alguien? ¿Se escucha lo que pregunté? Ya, Catalina dice yo un poco. Profe, ¿Sí? yo tengo como facilidad para recordar las cosas, pero no sé si sea buena memoria. Ya, pero digamos que facilidad para recordar las cosas se relaciona con tener buena memoria. Ya, ¿alguien más, aparte de Catalina y Scarlett? No, la mía es pésima. Ya, Trinidad dice la mía especie. Pero entonces vamos desgranando un poquito esto. Cuando tú, Catalina, dices, yo tengo un poco, buena memoria, yo tengo un poco. ¿A qué te refieres, Catalina? Y lo mismo para Scarlett, lo mismo para Trinidad. ¿A qué se refieren con Yo qué? mayormente recuerdo como cosas a las que le presto mucha atención, pero mucha atención en el sentido de que me tienden a gustar. Ya, O me interesa un tema del que se está hablando. ya, hay un factor motivacional ahí. Si me interesa el tema, les pongo mucha atención a lo que se está diciendo y tiendo a recordar la información esencial, ¿ya? Scarlett, cuando tú decías que tenías buena memoria, ¿a qué te referías? ¿Cierto? ¿A qué te referías? Yo creo, a mí por lo menos depende de cómo me estén contando las cosas. Si no me gusta, pero me lo contaron con ánimo, lo voy a recordar igual. Mira, con Y ánimo. generalmente en el colegio me pasaba que recordaba mucho la materia, a pesar de que no me gustaba. Ya. Pero qué interesante lo que dijiste. Si la otra persona habla con ánimo, yo tiendo a recordar mejor lo que se dijo. Hay un factor emocional en la comunicación, ¿ya? Si se dan cuenta, hay muchas personas acá que podrían decir, yo soy bueno para recordar caras, pero nunca me acuerdo de los nombres. Yo me acuerdo de los diálogos, pero no me acuerdo de las imágenes. Para mí, todo lo contrario. Yo tengo memoria fotográfica, pero no me acuerdo del texto, no me acuerdo de las conversaciones. Puedo recordar perfectamente toda la secuencia de una película, pero no los diálogos ni el argumento de la película. Yo, por ejemplo, yo, Alejandro Fernández, tengo una particularidad. Es que yo considero que tengo buena memoria, excepto para los colores. A mí me cuesta recordar colores. Yo tengo muchos eventos en mi vida en donde yo recuerdo que perfectamente que fulano de tal tenía una polera roja. Y luego veo la fotografía y mentira, tenía una polera azul. Nada que ver. Algunas personas tienen muy buena memoria prospectiva, es decir, recuerdan lo que tienen que hacer y no necesitan agenda. Otras personas son pésimas. A mí también me cuesta recordar lo que tengo que hacer. Por eso lo tengo que anotar en una agenda. Pero nunca reviso la agenda, así que por eso lo anoto en una agenda electrónica, el celular, por ejemplo, que me manda recordatorios y me dicen, no te olvides que en media hora más tienes clases. Sí, no me voy a olvidar. ¿A qué voy con esto? A que la memoria es un proceso complejo, un proceso cognitivo complejo. De hecho, no es un único proceso cognitivo. La memoria no es una sola. Existen distintos tipos de memoria, distintas facetas de la memoria. Y una buena memoria va a ser siempre muy útil para cualquier tipo de aprendizaje. Pero distintos tipos de aprendizaje requieren distinto tipo de memoria. El aprendiz de herrero necesita una memoria que es distinta a la memoria del matemático, ¿ya? Así que si se dan cuenta, cuando hablo de tener procesos cognitivos bien pulidos, me refiero justamente a eso, a que sean eficientes. Pero eso es lo básico, es lo primero, ¿ya? Luego nosotros tenemos los ¿Profe? conocimientos. Sí, dígame. En la guía, por ejemplo, en la parte de procesos cognitivos, estaría bien poner, por ejemplo, no sé, si yo tengo buena memoria, poner en fortaleza el tener buena memoria me ayuda, no sé, a aprenderme la materia de mejor forma. ¿Estaría bien eso? Sí, lo que sí va a faltar ahí es un ejemplo, porque tú das una declaración general. Tener buena memoria me ayuda mejor a preparar la materia, a recordar la materia. Ya, perfecto. Pero ¿me puedes dar un ejemplo de algún momento en que tú te hayas dado cuenta de que tú tenías buena memoria, te Ah, ya. comparaste con otros, notaste la facilidad, etcétera? ¿Ya? Eso, es súper importante Ya, la concreción. gracias. Ustedes después como futuros psicólogos y futuras psicólogas se van a dar cuenta que en los relatos, en los reportes, es súper importante que las personas concreticen lo que están diciendo, sus declaraciones generales. De lo contrario, son eso, declaraciones generales. Una pregunta, esperen, déjenme responder un mensaje que me hacen. Una pregunta que me hicieron por...
A propósito de la lista, ahí estoy poniendo en el chat nuevamente la lista de asistencia para quienes no se pudieron inscribir, se inscriban ahora. ¿Ya? Entonces, como les decía, eso es lo primero, ¿ya? Los procesos cognitivos. Y luego están los conocimientos específicos del tópico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Siempre que se aprende algo, se está hablando de un tópico, de una materia, de un tema. Ese es el tópico de la discusión. Entonces, por ejemplo, el tópico puede ser amplio, así como hablar de psicología, o puede ser muy específico. Factores psicosociales que explican el éxito académico. ¿Ya? Puede ser amplio, puede ser muy específico. El asunto es que mientras más se sabe del tema, mejor se puede aprender. Por ejemplo, si yo ahora les hiciera una clase acerca del ciclo de vida de las estrellas, ¿ya? ¿Qué creen que se debería saber de antemano para aprovechar esa clase para entender algo? Oh, no. Vayámonos del universo. A mí me encantan todos los tópicos acerca de astronomía, pero quedémonos en psicología. Mejor aún. El potencial de acción. ¿Saben lo que es el potencial de acción? ¿A alguien le suena? Ya, a Scarlett sí. ¿Al resto les suena qué es el potencial de acción? ¿Ya? A Constanza le suena, a Sara también, a Franco también, pero ahora la pregunta es, bueno, si le suena, ¿qué es el potencial de acción? ¿Qué es el potencial de acción? Eso es biología, ¿cierto? Me Sí. perdí. Es biología. Más. Y ojo que, como les decía, ustedes van a tener que ver el potencial de acción de este año en psicología, particularmente en neurociencias. Ya. Es el mecanismo por el cual se transmite información en la neurona. O mejor dicho, el mecanismo por el cual se transmite electricidad a través de la membrana de la neurona, lo cual resulta en la transmisión de información. La verdad, Sara, tu definición, claro, no era exactamente lo que es un potencial de acción, pero al final un potencial de acción sí nos permite hacer cosas. El potencial de acción es el mecanismo por el cual una neurona se comunica con otra, como una neurona estimula a otra neurona. Así que por lo tanto, sí, al final redunda en nuestra capacidad para hacer cosas, ¿ya? Pero un potencial de acción es lo que se denomina como la despolarización progresiva de la membrana. Ya. Si yo hago una clase de potencial de acción, ¿qué creen ustedes que se debe saber de antemano para poder entender la clase? Les digo inmediatamente que si yo hago la clase en cuarto básico, es poco lo que van a entender los cabros chicos y las cabras chicas acerca del potencial de acción. Porque les falta información. ¿Qué se necesita para entender una clase de potencial de acción, creen ustedes? ¿Qué hay que saber? O sea, a partir de la base desde lo que son lo que es la célula, los tipos de célula, los elementos constitutivos de una célula, Justamente. y ahí meterse a la neurona, etc. Sí, justamente, Ruth. Conocimiento de teoría celular, que es una célula, cuáles son sus componentes, que existen distintos tipos de células y que las neuronas son un tipo de célula. Daniel dice conocimiento sobre la mente humana. No, no se requiere, porque el potencial de acción existe en todos los animales que tienen sistema nervioso. Por lo tanto, yo puedo hacer una clase acerca del potencial de acción en el ajolote, a propósito de ajolote anónimo, que ya no me acuerdo quién era. Potencial de acción en el gato. O sea, por lo tanto, no necesito saber sobre mente humana, ni necesito saber que existen los humanos o que existe la mente para entender una clase de potencial de acción. ¿Qué más se necesita saber? Por ejemplo, yo le puedo decir que el potencial de acción es un cambio de voltaje en la membrana de la célula que va de los menos 70 milivoltios a los más 30 milivoltios. Cuando les digo eso, ¿qué creen ustedes que hay que saber para entender eso?
de los menos 70 milivoltios a los más 30 milivoltios. Tengo la cámara apagada, pero yo en este momento estoy mirando con esa típica mirada pasiva del profesor, así como de esperar una respuesta. Así. La pregunta era, ¿qué se requiere para entender la siguiente afirmación? El potencial de acción es un cambio de voltaje que va de los menos 70 milivoltios a los más 30 milivoltios. ¿Qué se necesita para entender esa afirmación? ¿Qué se necesita saber para entender esa afirmación? Exacto, Franco, saber qué es un voltio. ¿Y qué es lo que es un voltio? Una unidad de, la terminología no es correcta, pero una unidad de intensidad de flujo eléctrico. Hay una distinción entre lo que es intensidad, lo que es magnitud, yo no manejo la diferencia técnica, pero es saber más o menos de qué se trata eso. También saber qué es lo que significa mili. ¿Qué es un milivoltio respecto de un voltio? Como bien dice Franco, justamente es eso. Una milésima de un voltio, o como lo plantea Sara de manera un poquito más coloquial y por lo tanto más entendible, es un voltio chiquito. Un muy pequeño voltio. La milésima parte de un voltio. Y si yo sé que la red eléctrica funciona con 220 voltios, es decir, un voltio es algo que permite hacer que se mueva un aparato eléctrico. Un milivoltio es la milésima parte de eso. Es decir, el sistema nervioso, la neurona, opera con un voltaje muy pequeñito. Así que, por lo tanto, no pueden electrocutar a alguien con su mente. Eso es lo que yo entiendo de saber que esto funciona con milivoltios. Y a eso me refiero con que hay un conocimiento, o con que el conocimiento específico del tópico participa de la estrategia de aprendizaje. Mientras más información tenga yo, mientras más conocimiento tenga yo acerca de un tópico, más fácil me va a ser a mí aprender acerca de ello. Con el tiempo uno no se da ni cuenta de todo lo que va aprendiendo y todo lo que uno sabe, pero uno sabe mucho acerca de muchas cosas, especialmente todas las personas que pasaron por la socialización en la sociedad occidental y por el colegio. Y en ese sentido, ¿qué es lo que determina que algo sea conocimiento? Es aquella información que es significativa, que el sujeto comprende y que tiene una complejidad progresiva. Y hay conocimiento que puede ser vivencial, de primera persona. ¿Quién acá alguna vez se ha electrocutado? Aparte de mí, que me electrocuté 3 veces en mi infancia. Isabel, Pablo, Daniel. Es decir, ustedes saben qué es lo que se siente cuando corriente eléctrica fluye por su cuerpo. Ustedes han sentido esa sacudida diabólica de la electricidad. Han sentido ese zzz, que es doloroso y que es súper esquizofrenizante. ¿Por qué? Porque hace que el cuerpo de uno se mueva fuera del control de uno. Ahora, espero que ninguno de esos electrocutamientos haya sido severo, porque eso habría implicado quemadura, pérdida de conciencia. Espero que haya sido un choque eléctrico que pasó nomás. Pero eso también es conocimiento, pero es conocimiento más vivencial. Yo no necesito electrocutarme para saber que la corriente eléctrica es peligrosa y que tengo que evitarla. Pero haberse electrocutado le da a uno otra perspectiva acerca del fenómeno. En ese sentido, el conocimiento no es solo información, es información que tiene que ser significativa, comprendida y, como les decía, tiene cierta complejidad. Por eso es que yo en la clase les ponía el ejemplo de qué es lo que se requiere para entender cómo funciona la teoría de la evolución. Muchas personas no entienden cómo funciona la teoría de la evolución, o muchas personas no entienden cómo funciona la evolución, y por eso tienden a criticarla y a descartarla, porque no hay una comprensión real de ella. Si uno no sabe qué son los genes, y por lo tanto, cómo se pueden dar mutaciones y que las mutaciones son heredables, es muy difícil entender la teoría de la evolución. Y por eso es que cuando aparece la teoría de la evolución, en el siglo XIX, genera muchas burlas.
De hecho, uno de los grandes mitos de la evolución es que nosotros descendemos del mono, particularmente del chimpancé, ¿cierto? Y lo cual no es cierto, no es real. Pero bueno, eso se puede investigar con mayor detalle en otra instancia. Ahora vamos a pasar a lo que son las técnicas de estudio, que como dice ahí, son un conjunto de procedimientos que abordan el proceso de adquisición y organización de información nueva, su retención y el afrontamiento de evaluaciones en la educación formal. Es decir, son procedimientos. Son aprendidos y demandan esfuerzo. Un muy buen ejemplo de una técnica de estudio es el subrayado. ¿Ustedes estudian subrayando textos? Ya, Sara sí, Cristian no, Catalina sí, Constanza sí, Carla sí, la mayoría. Y si se dan cuenta, subrayar un texto es fácil, es hacer una línea. Un niño de 2 años puede hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que demanda esfuerzo esto de subrayar la hoja? ¿Realmente demanda esfuerzo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde está el esfuerzo que demanda el subrayar? ¿Dónde? En saber qué subrayar. Exacto. Como bien dice Scarlett, como bien dice Sara, lo difícil es discriminar qué subrayar. Ustedes van a recibir en su momento fotocopias de años anteriores y van a estar subrayadas, y en algunos casos está todo subrayado, y es súper cansador leer un texto en donde todo está subrayado. Escoger qué subrayar es complejo. Eso es lo que demanda esfuerzo, aprender a discriminar lo esencial de lo accesorio en la lectura. Y eso es casi un arte. Yo me vanagloriaba, cuando estaba en el pregrado, de estudiar subrayando muy poco. Yo subrayaba en una página no más de 10 palabras, o no más de 10 expresiones. Y eso implica un proceso de selección que es difícil, y no siempre la chuntaba. A veces se me quedaba en el tintero algo que era importante. Pero la mayoría de las veces creo que lo hice bien. Y en ese sentido, una técnica de estudio general se puede aplicar a muchos contextos. Yo puedo subrayar textos de biología, textos de historia, textos de psicología. Subrayar en ese sentido es bastante genérico. Y en el MAMAE corresponden a lo que se denominan métodos. Y ahí nosotros le dimos una serie de tipos que están en una lista que no es exhaustiva. Es decir, no es que estas sean las técnicas de estudio y no existe ninguna más. Están como ejemplo la memorización, la lectura comprensiva, el uso de tarjetas, el resumen, la imaginería visual, la preparación de evaluaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? A anticiparse a qué es lo que se va a evaluar. Por ejemplo, es típico que en las sesiones de grupo de estudio, ¿me escuchan bien? Me acaba de salir una indicación que dice, su conexión a internet es inestable, como si yo no lo supiera. ¿Me escuchan bien? Sí, Ya, perfecto. Entonces, como les decía, en el grupo de estudio, ¿ya? En una sesión de estudio grupal, típico que de repente alguien dice, fijo que esto lo estudian en la prueba. O sea, perdón, fijo que esto lo preguntan en la prueba. Y todos ponen atención y sucede. El día de la prueba lo preguntan. Esa persona preparó la evaluación, es decir, se puso en el lugar del evaluador. Y por lo tanto se preguntó, ¿qué es relevante que el estudiante sepa o la estudiante sepa? ¿Y cómo lo van a preguntar? ¿Qué preguntarían? Eso es anticiparse a la evaluación es importante. Y por eso es que para muchos y muchas estudiantes es importante saber cómo va a ser la evaluación. Y cuando les dicen, chicos y chicas, la prueba no va a ser de desarrollo, va a ser de alternativas. Uno siempre escucha un ¡ah! En la sala, como si fuese una sala de tortura. Porque para muchas personas se desdibuja, en buen chileno, se desdibuja el mono. Porque preparan la evaluación de manera específica. Están también los mapas conceptuales, las analogías, hay distintos tipos de técnicas de estudio. ¿Ya? Y eso, como les decía, corresponde a lo que son los métodos en el BAMAE, que sugiere algunos, no son los únicos. Hasta acá, ¿todo ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Parece que no, todo ok. Muchas gracias, Sara. Luego vienen las acciones de apoyo, que son todas aquellas acciones, valga la redundancia, que nosotros podemos hacer o ejecutar, que no son
completamente cognitivas, sino que están más bien en el terreno de lo emocional, de lo motivacional y de lo físico. Entonces, acá está, por ejemplo, en el término de la motivación, la atribución causal. ¿Qué es la atribución causal? Creo que lo expliqué en su momento en el PowerPoint, así que por lo tanto debería estar más o menos claro, ¿o no? Les pregunto, ¿qué es la atribución causal? ¿Lo expliqué en el PowerPoint? Ya. Sara, tú habías dicho que llevabas recién la mitad de la clase, así que tú estás excusada. Y el resto, todas las personas que ya vieron la clase. No sé si lo dije, no lo recuerdo, tendría que ir a la clase y revisar. Pero digamos que no lo dije, ¿ya? O digamos que lo dije, pero justo mientras ustedes lo estaban viendo, su mamá entró a la habitación y les llamó y les dijo un montón de cosas y los o las distrajo. La atribución causal es la explicación que nosotros hacemos de cuál es la causa de un fenómeno. Y típicamente nosotros lo hacemos en las relaciones sociales. Cuando voy a una tienda, a una farmacia, por ejemplo, y la persona que me atiende mal. Típicamente las personas hacen una atribución causal más bien estructural. Es decir, se explican su mala atención diciendo, esta persona es pesada, esta persona es mala gestada, esta persona tiene una mala disposición en la vida. Independientemente de si sea cierto o no, nosotros explicamos su mala forma de atender. Imaginemos que en este momento yo les llego y les digo, chicos y chicas, la clase llega hasta acá, y me desconecto. ¿Cómo se explicarían ustedes eso? ¿Qué pensarían? Si me desconecto así de intempestivamente. Y alcanzo a despedirme, por supuesto. Voy a tratar de repetir, porque me escucho medio cortado. ¿Qué pensarían ustedes? Qué bien, Chloe, porque justamente eso es lo que había preguntado. ¿Qué pensarían ustedes si yo llego y digo, chicos y chicas, la clase llega hasta acá? Y ¡paf! Me desconecto intempestivamente, violentamente. Chloe dice que pasó algo en su casa. Pensaría que se le fue el internet. Podría ser Tomás, pero la pregunta es ¿por qué yo llegué y alcancé a despedirme? Es decir, yo sabía que se me iba a ir el internet. Yo en ese sentido estoy un poquito más cerca de la explicación de Chloe, que pasó algo acá, así, ¡oh! Se está quemando la cocina. Eso es una atribución causal, ¿ya? Sebastián hace una atribución distinta, que también es pertinente, ¿ya? Matías, sería muy, muy raro que yo llegara y porque estoy chato dijera, ya, se terminó la clase, me voy. Claro, tendría que estar enojado, no sé, pero realmente eso no se hace, no se hace. Como quiera que sea, todos hacen atribuciones causales distintas. Y hay mucha evidencia que plantea que un estudiante autorregulado tiende a atribuir sus éxitos a su esfuerzo personal. Y un estudiante que no está autorregulado tiende a atribuir sus éxitos a factores ambientales. Por ejemplo, el buen estudiante estudió, viene la entrega de la nota y se saca un 6,5. Se felicita a sí mismo y dice, esto es producto de mi esfuerzo, es porque yo estudié. El estudiante que no está tan autorregulado recibe el mismo 6,5 y dice, tuve suerte. Justo estudié lo que preguntaron en la prueba. Entonces, la atribución causal es importante porque nos permite mantener la motivación. Y lo mismo pasa con las atribuciones causales más estructurales. Un estudiante autorregulado, un buen estudiante, cuando recibe una mala calificación dice, fallé, no estudié lo que debía estudiar, no le puse suficiente esfuerzo, no fui estratégico, pero puedo cambiarlo y a la próxima lo voy a hacer mejor. Un estudiante que no está tan autorregulado recibe una mala calificación y dice, me fue mal porque soy tonto, soy tonta. No soy capaz de estudiar. Esto no lo puedo cambiar. Y por lo tanto la próxima sesión de estudio la va a enfrentar desmotivadamente.
Por eso es que la atribución causal es importante. Nos lleva a la motivación intrínseca, que es, en el fondo, disfrutar lo que uno está haciendo. Luego está en el autorrefuerzo, ¿ya? Que es básicamente el refuerzo dentro de un paradigma conductista, es la recompensa por una acción. Y muchas personas hacen contratos consigo mismos, negocian consigo mismos, y se ofrecen una recompensa al finalizar una sesión de estudio o una sección de la sesión de estudio. Por ejemplo, ¿ustedes utilizan algún tipo de autorrefuerzo después de una sesión de estudio exitosa? Yo sí, Chloe dice que no, Scarlett dice que sí. Scarlett, ¿qué haces tú? ¿Cómo te autorrefuerzas? con comida. Perfecto, que es uno de los reforzadores más universales y más agradables que existen. Ya, quiero comerme una galleta. No una galleta, un sándwich, tengo hambre. Ya, pero me quedan todavía 20 páginas. Ya. Alejandro, porque yo estoy hablando conmigo mismo. Alejandro, si terminas estas 20 páginas bien y luego eres capaz de preguntarte lo esencial y lo respondes bien, te puedes comer el sándwich. Dicho y hecho. Francisca hace lo mismo con un mate. ¿Ya? Ruth lo hace con un break, que no es solamente descanso, sino que es además un espacio de pausa para hacer algo que uno disfruta. Muchas personas lo hacen con capítulos de serie. Ya, yo estoy siguiendo tal o cual serie. ¿Qué serie están? Me da risa, porque hoy en día vivimos en una época en donde tenemos este bombardeo de las plataformas de streaming que nos ofrecen series por todos lados. Y la serie es la forma perfecta de mantenernos enganchados en una narración. Entonces, por eso me permito hacerles la pregunta. Para quienes sigan series, ¿qué serie están siguiendo en este momento? Si es que están siguiendo alguna, por supuesto. Tomás está siguiendo Vikings. Ruth está siguiendo The Good Doctor. Sara Stiesel. Francisca, El Agente Carter. Carla, The Punisher. Matías, Paradise PD. Scarlett, Kingdom. Todas series que en este momento están en las plataformas de streaming y por lo tanto están relativamente protegidos de los spoilers. Pero se dan cuenta, hay mucha gente que está siguiendo series. También hay personas que están leyendo un libro. Entonces uno se puede autorreforzar con un capítulo de esa serie, un capítulo del libro. Hay personas, por ejemplo, que están leyendo los libros de Una canción de hielo y fuego. Y los capítulos son relativamente cortos, algunos pueden ser 2 o 3 páginas. Sirven como refuerzo y como pausas breves dentro de una sesión de estudio. Pero eso es el autorrefuerzo, ¿ya? Y esas son motivacionales. Luego pasamos a las acciones de apoyo respecto del afecto. Y ahí está la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Creerse el cuento. Un estudiante, un buen estudiante tiene una alta autoestima académica y por lo tanto se considera capaz de abordar las exigencias que se les hacen y tiende a ver la comunicación del profesor como más personalizada. Es decir, el profesor o la profesora me habla a mí. Lo que está diciendo es relevante para mí y yo le tengo que responder. Las personas que no tienen una autoestima en ese sentido tan instalada o tan bien construida tienden a pensar que, chuta, si yo hago una pregunta el profesor me va a retar, porque no sé. Yo la verdad es que no podría dialogar con el profesor porque no sabría qué decirle. En ese sentido, vayan construyendo su autoestima y vayan creyéndose el cuento como estudiantes universitarios. Entonces, especialmente que aprovechen que ustedes están en psicología, que es una carrera en donde hay mucha horizontalidad con los profesores. A diferencia de lo que ocurre en otras carreras que se ufanan de ciertas tradiciones más academicistas y por lo tanto más verticales, como derecho, ¿ya? En donde muchas veces los profesores tienden a ser más lejanos respecto del estudiantado. Eso obviamente está cambiando, pero tradicionalmente ha sido así. Y el control emocional es básicamente la capacidad de manejar las emociones en pro del estudio. Y el mejor ejemplo está en esa típica pelea que uno tiene con su pareja. Esa pelea por teléfono, en donde las cosas se salen de las manos y al final a uno le terminan cortando el teléfono. Y uno escribe o llama y uno está bloqueado. ¿Conocen ese tipo de peleas? ¿Conocen ese tipo de situaciones? Y si nunca la han vivido, se la pueden imaginar.
¿Me escuchan bien ahí? No sé si me escuchan. ¿Sí? Perfecto, bien. ¿Conocen ese tipo de peleas, ese tipo de situaciones? Y uno tiene que concentrarse, ¿ya? Uno tiene que concentrarse y uno tiene que leer y uno dice, tengo que leer esto. Pero uno está todo el rato mirando el celular, esperando esa llamada que nunca llega, ese WhatsApp que nunca llega, que nunca llega. Hola, ¿estás enojada? Hola, ¿estás enojado? Oye, ¿todavía estás enojada? Oye, ¿podemos conversarlo? Y no hay respuesta, y no hay respuesta, y no hay respuesta. Eso es complicado y nos aleja, ¿ya? Como dice Tomás, que es terrible, eso nos aleja un poquito de la sesión de estudio. ¿Cómo lo hago yo para concentrarme en el estudio? Eso es control emocional, puro control emocional. ¿Eh? O estoy dando este ramo por segunda vez y tengo que estudiar y estoy súper nervioso, súper ansioso. Y ya dieron la nota de la primera prueba y todos se sacaron de un 5 para arriba y yo soy el único que se sacó un 4,1. De aquí me voy en picada para abajo. ¿Cómo me saco de la cabeza esos pensamientos pesimistas? Eso es control emocional. Y a eso me refiero con las acciones de apoyo. Y también está ahí anotadas las habilidades sociales. ¿Por qué creen ustedes que las habilidades sociales están ahí como acciones de apoyo? ¿Qué relevancia tendrán las habilidades sociales en el estudio? ¿Tendrán alguna relevancia? Yo creo que si uno tiene a alguien con quien hablar de las cosas como que uno está estudiando, es más fácil porque así hay más puntos de vista. Tal vez la otra persona sabe algo de información que yo no sé y viceversa. Absolutamente. Como bien dice Carla, el poder conversar con alguien de lo que uno está aprendiendo le da a uno otras perspectivas, otras formas de explicar. ¿Ya? Catalina, levantaste la mano. Tienes la palabra. Yo creo que igual, viendo así como desde otro punto de vista, yo creo que también puede influir mucho, por ejemplo, si nos relacionamos con personas que normalmente nos motivan a seguir aprendiendo, a seguir como buscando por todos lados, porque si estuviéramos con alguien que nos desmotiva todo el rato, nuestra disposición a las cosas también cambiaría. Totalmente, absolutamente de acuerdo contigo, Catalina. No hay nada peor que interactuar con gente pesimista, que está todo el rato echándole el avión abajo a todo. La clase es mala, este ramo no sirve de nada, esta materia para qué la vamos a aprender, esta cuestión es imposible de abordar, nunca lo vamos a lograr, la prueba va a estar pésima. Ese tipo de comentarios a uno le echan el avión abajo. Y evidentemente siempre es bueno tener amigos en la universidad. Ustedes están en una situación súper compleja porque la universidad para ustedes es una entelequia, una especie de quimera digital. Ustedes no han puesto un pie en la escuela de psicología físicamente hablando. Y por lo tanto, esta idea de tener amigos implica, si lo entiendo bien, gente con la cual ustedes están desconocidos, con los cuales ustedes están compartiendo memes a través de un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Pero eso de ir a fumarse un cigarrito en el break, a la vereda del frente. Oye, acompáñame a comprar. Oye, qué buena, ¿dónde tienes un café? ¿Dónde venden café? Oye, y acá, ¿quién estaba viendo alguna serie? Oye, yo estoy viendo la misma serie que tú, oye, a mí me encanta. Así es como se comienzan a generar los lazos de amistad dentro de la universidad. ¿Ya? Pero Sara, no desfallezcas, porque yo tengo fe en que esto va a terminar y vamos a volver a la normalidad en algún momento, especialmente teniendo en cuenta que ahora están discutiéndose vacunas que sí dan inmunidad de rebaño. Por lo tanto, si todo sale bien, de aquí al próximo año podríamos tener inmunidad de rebaño y como buen rebaño ir a pastar todos juntos. Espero que sí. Piensen ustedes solamente en las fiestas, en los carretes que se van a generar cuando todo esto pase. Yo tengo fe en eso. Si pasó la peste negra, el COVID va a pasar. ¿Ya? Y el tener amigos en la universidad hace que sea grato ir a la universidad. Yo cuando estaba en la universidad, ya en primer año yo tenía un gran grupo de amigos y por lo tanto para mí era grato ir a la universidad. Y cuando entraba a la sala de clases no tenía que buscar el banco más aislado para sentarme. No, había un grupo de personas con las cuales yo me podía sentar y sabía que iba a ser bien recibido. Y eso es súper motivante para ir a la universidad. Y ahí es donde están las habilidades sociales. Yo a veces recuerdo cómo era entrar a la sala de clases en primer año. Nosotros entrábamos a las 8:30 y llegar 8:15. Y en la sala de clase había 7 personas, 7 desconocidos, la mayoría de los cuales tenían mi edad, de los cuales yo no sabía nada,
nunca los había visto, bueno, los había visto 2 o 3 veces antes, y era sentarse, estaban todos en silencio, pero estábamos como forzados a conversar. Ya, ¿de qué hablo? Por ejemplo, imaginarse de qué hablar. Eso ya es una habilidad social, plantear un tema. ¿De qué típicamente se habla cuando todavía no hay tema? Si hay que poner tema. ¿De qué se habla típicamente? ¿Les digo yo de qué se habla cuando no hay tema? Del clima, un clásico. Ah, como decía Matías, ¿vieron? Oigan, ha hecho frío hoy día. Oye, sí, está frío. Y ahí de repente surge el tema. Pero no, pero esto no es nada frío. O sea, yo vengo de... hay un estudiante acá que es de Chiloé, que parece que es de la otra sección. Yo vengo de Chiloé, allá sí que hace frío. Oh, sí, oh, qué genial. Y tú estás acá en pensión, tú estás viviendo solo. No, estoy en una pensión, bla, bla, bla. ¿Ya? Un clásico, ¿cierto? O, por ejemplo, también se habla de los deberes. Hola, oigan, ¿estudiaron para la prueba de hoy día? ¿Qué? ¿Hoy día hay prueba? Sí, pero es una prueba sin nota, bla, bla, bla. Todo eso, plantear un tema, atreverse a plantear un tema es una habilidad social. Ya, Pablo, tú que eres de Punta Arenas, para ti el frío tiene otra dimensión sin duda. A mí una de las cosas que más me da risa es que una amiga mía, que es de Puerto Montt, decía que odiaba a la gente del norte, nosotros, porque decía que nuestras casas no estaban preparadas para el frío. Están llenas de rendijas que no cierran, de filtraciones, y acá en esta región la calefacción se utiliza un poquito, para no gastar electricidad, para no gastar parafina. Entonces media hora y hay que apagar la estufa. Y que la gente incluso se abriga dentro de sus casas. Y ella lo encontraba así, pero terrible, terrible. Y yo estoy con ella. A mí me carga las casas que están frías. Yo prefiero 1000 veces poner parte de mi presupuesto en calefaccionar la casa que andar todo el día abrigado dentro de la casa. Entonces, eso son habilidades sociales que son importantes en el aprendizaje. Las otras acciones de apoyo, las espaciales, las temporales, son mucho más fáciles de entender per se. Y a mí me gustaría, por lo tanto, en virtud del tiempo, abordar lo más complejo que tiene este modelo, que es la metacognición. Y por eso me gustaría preguntarles si en base a lo que apareció en la clase asincrónica, se entendió lo que es la metacognición. ¿Se entendió? No se entendió. Scarlett, Sara, a ustedes que especialmente que tienen cámara, pongan cara de si se entendió o no se entendió. ¿Mm? Ya, perfecto. Yo sí más o entendí, menos. profe. Antonio, ¿tú dijiste, perdón, que sí? Que sí entendí. Ya, súper. Entonces, eso a mí ya me da un referente de más o menos cómo tengo que abordar la explicación a continuación. Sí, algunas personas lo entendieron, para otras personas más o menos, ¿ya? Catalina, no te preocupes, puedes salir de la clase, puedes volver a entrar, y si no puedes volver a entrar, va a quedar la grabación. La metacognición, ¿ya? Es... o antes les hago la pregunta. ¿Han escuchado, conocen alguna palabra que tenga el prefijo meta? Metafísica. Metafísica. ¿Qué más? Metanoia. Metalingüística. ¿Okay? Metalingüística, perfecto. Un problema con el griego es que los prefijos y los sufijos cambian su significado dependiendo de la palabra que acompañan. En ese sentido es como el alemán. Por lo tanto, no podemos decir que meta significa una sola cosa. En el caso, por ejemplo, de la metafísica, significa aquello que va más allá de lo físico. Una discusión metafísica es, por ejemplo, preguntarse qué es la libertad. En metamorfosis, meta significa algo así como que cambia. Por lo tanto, metamorfosis significa que cambia su forma. Metacognición tiene el prefijo meta de una manera más parecida a metalenguaje, en donde meta significa acerca de. El metalenguaje es un lenguaje acerca del lenguaje. Por ejemplo, la clasificación de las funciones de las palabras
Sustantivo, verbo, adjetivo, interjección. Eso es metalingüística. Un lenguaje que me permite hablar acerca del lenguaje. Por ejemplo, en algún momento yo utilicé la palabra prefijo. Prefijo es una palabra metalingüística. En ese sentido, metacognición es aquella instancia en donde la cognición toma como objeto a la cognición. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo ya les puse el ejemplo de esta wincha que les mostré. Se los muestro de nuevo para que no lo olviden. Esta wincha. ¿Ya? Ahí está la wincha. Esa wincha. Cuando yo les pregunto de qué color era, o mejor aún, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa esa wincha? ¿Cuánto creen que pesa? Ya. Isabel dice 100 gramos. Chloe es mucho más precisa y específica y dice 153 gramos. ¿Ya? Puede ser que le hayan asustado, puede ser que no. No es relevante. Lo importante es que Scarlett, Isabel y Chloe son capaces de discurrir, ¿ya? Elucubrar, conjeturar acerca de ese peso. ¿Ya? Katrina, más precisa todavía, 398, yo creo que la más cercana es justamente Katrina. Debe pesar más de 500 gramos esta wincha. Quizá 1 kilo. Yo podría ser 1 kilo. No, la verdad es que no 1 kilo, de ninguna manera 1 kilo, debe ser 500 gramos. Como quiera que sea, ahí vuestra cognición toma como objeto la wincha. Mi cognición, mi mente, se vuelca sobre la wincha y puede elucubrar acerca de ella. Y sería distinto si ustedes pudieran tener esa wincha en la mano. Su conjetura sería mucho más precisa, quizás. Pero así como su mente puede tomar como objeto una wincha, su mente puede tomar como objeto vuestra propia mente. Es decir, ustedes utilizan su mente para comprender su mente. Es como, por ejemplo, rascarse la espalda. Es el cuerpo operando sobre sí mismo. La metacognición consiste básicamente en esto. Como dice o como plantea este diagrama, imagínense ustedes como un yo chiquitito que ingresa a su mente, al estilo de la película Intensamente, Inside Out, de Pixar. Si no la vieron, corran a verla. Independientemente porque sea buena y entretenida, es porque es una muy buena metáfora de la mente humana. Un yo chiquitito. Volví. ¿Ya la han visto? Sí. Es muy buena. Sí, es muy buena. Bueno. Ya, nuevamente, quienes no la han visto, corran a verla. Voy a dejar que hablen los que la vieron. ¿Hay que verla? Sí. 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 Buena. Obvio. Así que, recomendación de cine de hoy, Intensamente. Cine para niños que funciona mucho mejor para adultos. Y como les decía, eso es la metacognición. Transformarse en un yo chiquitito, en un mini yo, y entrar en vuestra propia mente. Por eso es que a mí me gusta esta metáfora. Dentro de su mente no van a encontrar solo tornillos, van a encontrar muchas cosas, como es como este tablero del que habla Intensamente, es eso. Y ojo, el tablero controla algunas cosas, pero en otros casos hay solamente visores, y no hay ningún botón para cambiar la acción. Y en algunos casos no es posible entrar. Es decir, ustedes no pueden acceder a sus potenciales de acción, no pueden sentirlos. Ustedes no pueden, por ejemplo, decidir qué van a soñar mañana. No pueden. ¿Ya? Ahora, perdón, si ustedes lloraron con Intensamente, entonces no me imagino qué habrá pasado con ustedes en el comienzo de Up, que yo creo que es uno de los comienzos más tristes de la historia del cine para niños. ¿Ya? En ese sentido, si ustedes se imaginan a ustedes mismos como un chiquitito, se van a dar cuenta de que hay algunas cosas que pueden conocer, hay algunas cosas de las que pueden ser conscientes y otras no. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes se dan cuenta de cuando dejaron de poner atención.
ustedes, por ejemplo, conocen los límites de su memoria. Todo eso es conciencia. Y el control es la capacidad de intervenir vuestros propios procesos mentales. Por ejemplo, si ustedes se distrajeron en clases, ustedes perfectamente pueden darse una autoinstrucción. Ya, concéntrate. ¿Ya? Eso es control. Evidentemente, no pueden controlarlo todo. Es muy poco lo que se puede controlar de la propia mente, pero algo de acción hay. Nosotros no somos hojas secas que andan siendo conducidas por el viento en una tarde de otoño. Podemos hacer algo en nuestras mentes. No todo, pero algo se puede hacer. ¿Ok? Y a eso se refiere la metacognición. Luego viene este ejemplo que ustedes lo pueden aplicar con niños, quienes tengan hermanos, ya quienes tengan hijos, especialmente de esas edades, lo pueden aplicar. Pueden hacerle esta pregunta a niños de 5 y de 8 años y se van a dar cuenta de que las respuestas son un poquito como esta. Los niños de 5 años tienden a predecir que van a recordar todos los elementos, ¿ya? De una lista que ustedes les van a dictar. Pero al final recuerdan muy poco. Y los niños de 8 años, en cambio, tienden a ser más precisos o más humildes en su predicción y más precisos, por lo tanto, en su acción. Conocen su mente mejor que los niños de 5 años. Y ya, a propósito de estar chato, esta conexión inestable me tiene chato. Así que yo creo que es un buen momento para ir terminando la clase porque ya son las 11:45. ¿Ok? Así que los dejo y las dejo con esa explicación acerca de lo que es la metacognición. Lo que ustedes tienen que hacer ahora en la guía Profe. número 1. ¿Sí, Daniela? Antes que se vaya, es que le había mandado un correo preguntando ¿Ya? respecto, ya tenemos que definir fortalezas y debilidades en los conocimientos que teníamos Sí. y nos ayudaban a los ramos que tenemos ahora. Sí. Y por ejemplo, yo encuentro que tengo una base súper mala, en realidad como que no logro encontrar como una fortaleza que me ayude como a los ramos que tengo ahora, entonces no sabría cómo hacer esa parte de la guía. Mira, incluso sí, yo creo que es bastante pesimista decir, no encuentro ninguna fortaleza, porque alguna fortaleza debe haber. O pongámoslo así, la fortaleza es lo menos malo que tengo, podríamos plantearlo en esos términos. En ese sentido, claro, yo te invito a que tú vayas explorando en base a los resultados de los tests, de los cuestionarios psicométricos. Por ejemplo, ambiente de estudio, por ejemplo, la capacidad de preparar evaluaciones, por ejemplo, adquisición, retención, codificación o recuperación de información. Algo debe haber ahí que no es tan malo como lo demás. Y la idea es que estas fortalezas y estas debilidades ustedes las clasifiquen de acuerdo al modelo de Dancer. Ya, esto, por ejemplo, un muy buen ejemplo. Yo considero que tengo mala memoria especialmente para términos técnicos. Y eso yo creo que me puede pasar la cuenta en una carrera como psicología, en donde aparecen términos como transferencia, catexis, intervalo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, dentro de este modelo de Dancero, un proceso cognitivo. Es decir, yo tengo una debilidad en mi proceso cognitivo de memoria. ¿Y por qué digo que lo tengo? Lo puedo ejemplificar en este evento que recuerdo claramente cuando yo estaba estudiando en el colegio, que había que aprenderse 40 cosas, y yo me aprendí 3 y me las aprendí mal, por ejemplo. ¿Ya? Y fortaleza, lo opuesto. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo que cuando se trata de mi capacidad de atención, sí, tengo déficits en mi capacidad de atención, pero no es tan malo, porque por último, cuando la materia la explican de manera audiovisual, yo tiendo a poner atención. Y cuando yo aprendo en YouTube, se me hace mucho más fácil porque yo puedo poner pausa. Entonces no importa si me distraigo, pongo pausa, me refresco, me levanto, voy a tomar agua, me hago un café, vuelvo y sigo con el video. Entonces yo creo que mi atención, si bien tiene ciertas deficiencias, la fortaleza se da en el momento en el que yo puedo aprender en cierto ambiente particular, que es un video que yo controlo, no un video que está corriendo y que yo no puedo pausar. Por eso es que yo no puedo ver una charla magistral en el Congreso Milenio, por ejemplo, porque la dan en la tele y no puedo pausarla. Pero si yo puedo pausar, puedo aprender sin ningún problema a través de un video, por ejemplo. ¿Ya? A eso me refiero con esto de hacer la guía número 1. ¿Ya? Tomás, tienes levantada la mano, tienes la palabra. Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí. Aló, ya. Profe, ¿sabe que tuve un problema con el Drive? No me deja poner presente. Como que no está habilitado no sé si porque estoy del celular, como le expliqué, pero
no me deja poner like, o sea, como que no me la guarda. Ya, no te preocupes, te acabo de poner presente. ¡Tarán! Listo. Muchas gracias. Se pasó. Así que eso. Profe, ¿Sí? Daniel. esto no tiene nada que ver, pero, profe, la actividad formativa número 1, esa ya no queda a plazo, ¿no es cierto? No, ya no queda plazo. Pero no es tan terrible porque recuerda ya, que profe, gracias. no tiene nota. Profe, ok. ¿Mm? Así que bien, pues, eso. ¿Alguna? Profe, Antonia. si surge alguna duda cuando esté terminando la guía, ¿le puedo mandar un correo? Por supuesto, mi único problema es que, como ustedes saben, mi vida es vida en pandemia con un niño de 2 años, haciendo muchas Sí. cosas. La otra vez, por ejemplo, terminé corrigiendo unos cuestionarios que tengo que corregir, pero no de acá, no de taller de desarrollo cognitivo, como a la 1:30 de la mañana, y mandé los resultados por correo y al día siguiente, entre comillas, me retaron por no dormirme temprano. Porque yo trabajo en la otra media jornada en la Católica y me decían, ¿qué haces mandando correo a la 1:30? Y yo les decía, pucha, si es la hora en la que puedo hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces yo no voy a poder ver el correo justo en el momento indicado. Especialmente si ustedes me mandan un correo así como 2 horas antes de entregar la tarea, no tengo certeza que lo pueda ver, pero si lo veo y lo alcanzo a responder, tengan la seguridad de que se lo voy a responder. Así que por favor, escríbanme si es que están acogotados. Ningún problema. A mí me encanta, me refresca ver las dudas de los y las estudiantes. Suena loco decirlo, pero me gusta que haya dudas, me gusta que haya preguntas y en el fondo por eso estoy yo acá. Así que sí, escríbanme, por favor escríbanme. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿Scarlett? si nos surge alguna duda durante el fin de semana, ¿le podemos enviar un correo igual o le incomoda? No, para nada, también lo mismo, también lo mismo. Escríbanme nomás el fin de semana, yo como no puedo... Hay momentos en los cuales, en día de semana, hay momentos del horario laboral en que yo tengo que estar paseando con mi hijo afuera. Es súper contradictorio decirlo, no debería estar grabando esto, pero en horario laboral yo estoy paseando. Entonces, obviamente hay una ley de compensaciones. Va a haber momentos en los cuales yo debería estar paseando y voy a tener que estar respondiendo correos. Así que no se preocupen, ningún problema. Incluso aunque no estuviéramos en pandemia, pueden escribirme el fin de semana, ningún problema. Absolutamente ningún problema. Y ahora sí que tenemos que terminar porque estoy sufriendo una invasión de oficina. No sé si alcanzaron a escuchar, pero escucho un ser terrible por ahí que está, parece que, demandándome. Así que chicos y chicas, quedamos hasta acá. Vamos a colgar esta clase, la clase más interrumpida de la vida, en el aula virtual, y nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa me escriben, ¿ok? Chao, profe, gracias. Chao, profe. Que esté bien. Nos vemos. Y recuerden, ojalá la próxima semana puedan prender más cámaras. Que estén bien. Chao, chao. Ok.